vamos a pasar a la última expositora, a Josefina D'Alessio. Yo me equivoqué, perdón, antes José, te pido disculpas. Y vamos a pasar a presentarla, ya está desde Buenos Aires, cerquita de acá. Doctora en Lingüística de la Universidad de Buenos Aires, profesora de enseñanza media y superior en letras también de la Universidad de Buenos Aires, y ayudante de primero en la Cátedra de Psicolingüística 1, también en la Universidad de Buenos Aires. Es mamá de Isidro y Francisca y esposa de Rafa. Junto a la comunidad de frailes y laicos de la Casa de Jóvenes, participa hace más de ya 10 años. Hoy es la coordinadora institucional de la Fundación Franciscana, y la vamos también a citar, y dice: trabajamos junto a familias en situación de pobreza para que puedan desarrollar sus capacidades y transformar su realidad. Construimos oportunidades con programas de trabajo, educación, salud, vivienda, arte, justicia y vínculos familiares. Queremos ser una posibilidad para todo aquel que quiera salir de la pobreza y transformar así cada vez más historias de vida. Queremos ser un lugar para las personas que se preguntan cómo ayudar a familias en situación de pobreza. Ella nos compartirá raíz humana de la crisis y los pobres como las primeras víctimas. ¿Qué se está haciendo y qué redes se pueden tejer? Te damos la palabra, José. Gracias, Inés. Y gracias a Tomás y a Diego. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Bien. Gracias a Tomás y a Diego por sus exposiciones, estuvieron muy, muy interesantes y con mucha profundidad. Cuando Jesús y Ramiro, los hermanos de la Casa de Jóvenes, me invitaron a participar de esta mesa, yo les dije por qué no me invitaban a hablar de lingüística, de aprendizaje de la lectura o de letras, que son los temas teóricos que más manejo. Y hoy, acá lo único que tengo es mi experiencia. Y Jesús me decía, bueno, justamente desde ahí es de donde estamos, donde queremos compartas, ¿no? Y creo que esto de la oposición entre teoría y experiencia tiene que ver mucho con mi vida y me dio la pauta, o me ayudó a pensar en esta propuesta. Bueno, no soy una experta en Laudato Si, como Tomás y como Fray Diego, y por eso creo en la lectura, intentando buscar una clave para pensar la pobreza o lo social. Me encontraba por un lado con que la encíclica es enormemente rica y plantea una serie de problemas y acciones en muchas disciplinas de la política, la economía, la ecología, las ciencias, lo social, y por otro lado que también plantea trabajo a diferentes niveles, desde lo individual, lo comunitario, los estados municipales, los estados nacionales, lo internacional. Entonces me pasaba que me encontraba como con un ovillo que era muy difícil de desenredar o de pensar por dónde empezar, o incluso se me venía también la imagen de un rompecabezas desarmado, y la pregunta es, bueno, ¿por dónde empezamos a ordenar las piezas? ¿O cuáles son las piezas para empezar a ordenar? Por otro lado, también me pasaba que a lo largo de la encíclica se habla de los pobres, y menciona los pobres de diferentes contextos, de los contextos urbanos, de los contextos rurales, de diferentes países. Y yo me preguntaba si podíamos generalizar eso, o incluso cuando hablamos de los pobres, ¿de qué pobres hablamos o qué entendemos por pobreza? Desde la invitación esta que me hicieron Ramiro y Jesús, me ponía a pensar en mi experiencia de llegada a la Fundación Franciscana, hace 10 años, como contaba recién Inés. Yo llegué a la Fundación Franciscana sin conocer a los franciscanos, por una entrevista de trabajo para trabajar en un proyecto de promoción de lectura de la Fundación. Venía de una formación religiosa en un colegio que me aportó una mirada social muy fuerte, pero también de la carrera de letras, que me aportaba una visión teórica y un bagaje teórico muy lindo, muy profundo, y yo tenía muchas ganas de aplicar. Entonces, cuando llegué a mi entrevista de trabajo, vestida formalmente como correspondía y demás, me encontré con un lugar que era un caos,
y que me abrieron la puerta, me llamaron por mi nombre, me invitaron a esta entrevista, escucharon quién era y se concentraron, creo, más en quién era que en todo lo teórico que tenía para aportar. Ese fue uno de los primeros encuentros que marcó mi vocación hoy. En esa entrevista, yo le dije a Tomás, que fue quien me entrevistó, que yo iba a estar unos pocos meses porque pensaba seguir mi formación afuera con una maestría, y bueno, acá estoy 10 años después, en el mismo lugar. Por otro lado, se me ocurría otro de los encuentros que transformaron y siguen transformando mi vida en la fundación. Cuando yo empecé a trabajar en talleres de lectura, de nuevo venía con esta formación tan rica y tan profunda, con un montón de ideas de qué proponer a los chicos para que se interesaran más por la lectura y que entonces pudieran pensarse y pensar su rol en la sociedad. Y entonces propuse una actividad que consistía en elegir un libro, y de una biblioteca muy rica que tenemos en la fundación. Y estaba trabajando con chicos de primer grado, aproximadamente. Y en primer lugar, me encontré con chicos que no solo no estaban interesados por la lectura, sino que no sabían leer. A pesar de que estaban escolarizados, ¿sí? También teníamos chicos de 7, 8 años. Por otro lado, también me encontré con un caso muy particular de una chica que, cuando yo la invité a elegir un libro, eligió la Biblia. Y esto nos puede parecer muy, muy hermoso como metáfora, pero la realidad es que la Biblia es un libro gordo, con poco atractivo para los chicos, con muchas páginas. Nunca me hubiera imaginado que una chica de esa edad iba a elegir ese libro. Pero lo que pasaba es que a esa niña le faltaba el contacto con los libros como para poder identificar qué era lo que a ella le podía resultar atractivo como niña, ¿no? Yo esperaba que eligiera un libro para chicos. Bueno, le faltaba ese primer contacto. Así como estos, tengo muchos encuentros que me fueron transformando, y también creo que cada una de las personas que llega a la Fundación Franciscana, como participante, como voluntario, como parte del equipo, puede nombrar muchos encuentros con otros que nos fueron haciendo más plenos y haciendo ser quienes somos, o integrarnos mejor, a reconocernos, a conocernos a nosotros mismos. Sin duda, yo en estos encuentros me fui integrando diferentes aspectos de mi vida, me recordaron quién era, y por eso es que no me pude ir. Entonces, así como la mía, me puedo acordar de madres que llegaron por un problema con sus hijos, y que a partir de la fundación pudieron experimentar ser escuchadas y pudieron abrirse otros espacios en esta propuesta integral que recién mencionaba Ine, y también pudieron planificarse e irse integrando a sí mismas. Entonces creo que muchas veces hablamos de la integralidad como la propuesta múltiple o atacar un tema por diferentes aristas o diferentes perspectivas, pero el primer paso que tenemos que lograr es integrarnos a nosotros mismos, ser quienes somos más plenamente, quienes estamos llamados a ser, y eso solo se puede lograr en el vínculo con otros, y si los otros se planifican. Entonces, desde acá me encontraba con que esta palabra integración, integralidad, se repite mucho en la encíclica, y creo que esta mirada de la integralidad, de entendernos como personas que tienen que integrarse a sí mismas, nos permite una clave para iniciar la transformación, una pieza, si quieren, en este rompecabezas, ¿no? Y si empezamos a entender nuestra propia transformación, y que nuestra propia transformación solo se puede dar en el encuentro con otros, entonces las piezas del rompecabezas se empiezan a acomodar solas. La sociedad se va transformando desde abajo, o la villa se empieza a desenredar. Quizás suene un poco trillado lo que digo, pero creo que en algún punto nos puede alejar de dos lógicas que podemos encontrar cuando nos enfrentamos al social, y en la lectura quizás de Laudato Si. Por un lado, la lógica de decir, esto es demasiado grande, yo no lo puedo abarcar, ¿qué tengo yo para aportar? ¿No? Hay que modificar toda la política, o hay que modificar... Y por otro lado, la lógica del
yo aporto lo que me sobra, o aporto mi granito de arena, ¿no? Que siempre es algo que está como por fuera de mí. Si entendemos que nuestro rol y nuestra planificación está dada en el vínculo con nosotros, en mejorar la vida de los otros, entonces, como digo, creo que vamos a poder ir caminando juntos desde abajo la resolución, por lo menos, de algunos de los temas que plantea Laudato Si. Bien, yo les decía al principio que entonces que a mí me resultaba mucho más cómodo lo teórico que la compartida de la experiencia, pero más allá de que intenté ir por otro lado, lo cierto es que lo teórico es parte de quien yo soy. Entonces, cuando leía Laudato Si, o cuando pensaba en esta charla, se me venían 3 conceptos para aportar, que tienen que ver con las letras o con la lingüística. Por un lado, los formalistas rusos, un grupo de analistas literarios y de poetas del principio del siglo XX, planteaban que para poder realmente apreciar un objeto y crear arte a partir de él, había que mirarlo como si fuera la primera vez, extrañar la mirada. Ellos hablaban del extrañamiento. Creo que para poder pensar realmente en un cambio, y para también animarnos a repensarnos a nosotros mismos, tenemos que intentar renovar esta mirada, mirarnos como si nos miráramos por primera vez, ¿no? Como esto que decían los formalistas rusos para la literatura, mirar el objeto por primera vez. Por otro lado, se me venía la noción de sistema. Hay un lingüista suizo que dio lugar a muchas corrientes de pensamiento en el siglo XX, que es Ferdinand de Saussure, y él decía que la lengua es un sistema de signos, ¿no? Y es un sistema de palabras, si quieren, para verlo simplemente, donde cada palabra solo puede existir, solo tiene sentido en contacto con las otras, porque el significado de una palabra solo es tal en tanto que significa lo que otras no significan, por eso tiene su lugar. Y se me venía esta imagen del sistema, entendido como la interdependencia de las partes, también para entender nuestro rol en este cambio. Necesariamente tenemos que formar parte, ni necesariamente desde lo enorme, aunque ojalá, ni tampoco desde el algo que no me implique totalmente. Y por último, y acá me tomo una licencia enorme, pero me resulta muy interesante el nombre de la encíclica, Laudato Si, que hace referencia directamente al Cántico a las Criaturas de Francisco. El nombre de la encíclica está en el dialecto umbro del italiano, ¿sí? Es decir, está en un italiano antiguo. Y según entendí en estos días, el Cántico de las Criaturas es uno de los primeros textos que aparecen escritos en italiano, en el medioevo, cuando el italiano se estaba empezando a conformar como lengua. Me parece muy interesante esto porque, para quienes no lo sepan, la escritura durante muchos siglos, en los países donde se hablaba latín históricamente, como Italia o como España, la escritura estaba reservada al latín, ¿sí? A la iglesia, a los que sabían, a los que podían escribir, podían leer y podían entender eso. Y mientras tanto, la lengua que se hablaba en el pueblo, el latín que se iba vulgarizando y que se iba haciendo lengua romance, bueno, se hablaba, no se escribía, no era digno de escribirse. Me parece interesante que esta encíclica, que nos habla del cambio, tenga este título en italiano, que hace referencia al primer texto en italiano, el primer texto que se escribe en la lengua de lo más bajo, en la lengua del pueblo. Y creo que esto nos puede dar una clave también para pensar la solución, desde lo más alto, pero sí también desde la modificación de cada uno de nosotros, desde lo más bajo, desde lo más marginal. Y con eso cierro y te cedo la palabra, Inés. Muchas gracias, José. Increíble.